¿De dónde salió tanto oro para el templo? Esta es la pregunta que la historia oficial no puede responder. Si analizamos la geología de la región en los tiempos de Jesús, la respuesta es inquietante. En toda la tierra de Israel no existía ni una sola mina de oro, ni una sola veta en el desierto. Entonces, ¿cómo es posible que el santuario de Jerusalén fuera el lugar más rico de todo el mundo antiguo? Lo que la tecnología de escaneo profundo ha comenzado a detectar bajo el suelo de la Ciudad Santa sugiere algo que estremece la fe. Los sumos sacerdotes del siglo I no solo se dedicaban a los sacrificios. Ellos custodiaban un secreto prohibido, una red de rutas comerciales invisibles, contrabando masivo y pactos oscuros con potencias lejanas que la Biblia jamás mencionó abiertamente. Hoy, en El Sabio Investiga, seguimos el rastro del metal precioso que financió el mundo donde caminó Jesús. Un tesoro que, según los hallazgos más recientes, podría estar aún oculto en cámaras acorazadas, protegidas por mecanismos antiguos que nadie en 2000 años se ha atrevido a abrir. Quédate hasta el final, porque la fuente de esta riqueza no era de este mundo. Antes de seguir, queremos conocerte. Cuéntanos, ¿de qué país nos ves y cuál es el nombre de tu iglesia? Te leo en los comentarios. Para entender la magnitud del misterio de Jerusalén, primero debemos mirar a sus amos absolutos, los romanos. Roma no era solo un imperio militar, era una máquina devoradora de metales preciosos. El poder de la ciudad eterna se basaba en el aureus, su moneda de oro de alta pureza. Pero los romanos no creaban el oro de la nada, lo extraían con una crueldad metódica que no conocía límites. Sus principales fuentes de suministro estaban en la lejana Hispania, en las famosas minas de las médulas. Allí, los ingenieros romanos utilizaban la técnica del ruina montium, moviendo montañas enteras mediante la presión de canales de agua solo para extraer unos pocos gramos de metal. Lo mismo ocurría en las minas de Dacia, en la actual Rumanía. Roma controlaba con un puño de hierro burocrático cada onza de oro que circulaba por el Mediterráneo. Cada lingote era sellado, registrado y grabado con impuestos imperiales. Sin embargo, aquí es donde la historia se rompe. Cuando los prefectos romanos, como el infame Poncio Pilato, llegaban a la provincia de Judea para asumir su mando, se encontraban con una realidad que desafiaba toda lógica económica. Judea era, según todos los informes de los agrimensores del César, una provincia seca. No tenía minas propias. Los geólogos imperiales informaban año tras año que el suelo de Israel era estéril para la actividad minera. Según las leyes de la economía romana, Judea debería haber sido una provincia sumida en la pobreza más absoluta, limitada al comercio básico de aceite de oliva, vino y bálsamos. Pero cuando los romanos subían a las terrazas de sus fortalezas y miraban hacia la colina de Moria, veían algo que no encajaba en sus mapas ni en sus libros de contabilidad. Veían un templo cuya magnificencia desafiaba la riqueza de los propios palacios de los Césares en el Palatino. ¿Cómo era posible que una tierra sin una sola mina produjera más oro que las provincias mineras de la Galia o Hispania? Los generales romanos sospechaban que los judíos ocultaban un secreto geológico o comercial de proporciones épicas, pero el respeto político a la religión local era la única forma de evitar una rebelión sangrienta que Roma no podía permitirse. Este vacío de información fue el espacio que los sumos sacerdotes utilizaron con maestría para construir el mayor banco central invisible de la historia de la humanidad. Un banco que operaba bajo el disfraz de la fe, pero que se movía con la frialdad de una corporación moderna. Si tú fueras un viajero entrando en Jerusalén en el siglo I, lo primero que golpearía tus sentidos no sería la espiritualidad del lugar, sino su opulencia obscena. El historiador Flavio Josefo, quien vivió y respiró el aire de esa época, nos dejó una descripción que parece sacada de una fantasía. La fachada frontal del templo estaba totalmente cubierta de planchas de oro macizo. Al amanecer,
Cuando el sol de Judea golpeaba el edificio, el resplandor era tan violento que los peregrinos debían cubrirse el rostro con las manos para no quedar ciegos por la reverberación del metal. Se decía que el grosor de esas láminas de oro era tal que ni el paso de los siglos ni las tormentas de arena lograban desgastar su superficie. Pero el verdadero misterio comenzaba al cruzar el umbral. Dentro del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el mobiliario era de una riqueza que cortaba la respiración. El candelabro de 7 brazos, la menorá, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, todo, absolutamente todo, era de oro puro de la más alta ley. ¿De dónde venía todo eso? Durante milenios, la respuesta oficial de los teólogos y los historiadores complacientes ha sido la piedad popular. Se nos ha repetido hasta el cansancio que el oro venía de las ofrendas voluntarias del pueblo y del impuesto del medio ciclo que cada judío de la diáspora enviaba religiosamente desde lugares tan remotos como Babilonia, Alejandría o la propia Roma. Pero analicemos esto con la lógica financiera de este 2026. Para cubrir la superficie arquitectónica que los cronistas describen, se habrían necesitado toneladas de oro que superan por 10 la capacidad total de ahorro de toda la población judía del mundo antiguo. La historia de la ofrenda de la viuda es un relato hermoso para la fe y la moral, pero es matemáticamente imposible como explicación para la arquitectura de Herodes. El templo de Jerusalén no se sostenía con las monedas de cobre de los pobres. Se sostenía gracias a un flujo constante de metal precioso que venía de una fuente que nadie, bajo pena de excomunión o muerte, se atrevía a mencionar en voz alta. El pueblo creía que era una bendición divina, pero la realidad era un diseño de ingeniería económica fría, calculadora y, sobre todo, secreta. Es aquí donde entra en escena el verdadero cerebro detrás del sistema, Herodes el Grande. Herodes no era solo un monarca paranoico con delirios de grandeza, era el mayor estratega logístico de su tiempo. Él comprendió perfectamente que si quería consolidar su poder como el rey de los judíos y ganarse el respeto de sus súbditos, necesitaba construir un templo que humillara a cualquier otro santuario pagano del mundo. Pero también sabía que Roma nunca le entregaría el oro necesario para tal empresa, porque poseer oro propio significaba tener la capacidad de financiar ejércitos y comprar la independencia. Herodes diseñó entonces lo que los expertos modernos llaman una red de oro negro. Aprovechando sus profundas conexiones con los nabateos, los señores del desierto de Petra, estableció rutas comerciales clandestinas que evitaban sistemáticamente las aduanas romanas del Mediterráneo. Herodes reactivó el uso de puertos secretos en la costa del Mar Rojo, lejos de la vigilancia de las legiones. Desde allí, traía oro bruto de las regiones inexploradas del interior de África y de las costas doradas de Arabia. Este oro no viajaba en cofres sellados. Viajaba en forma de polvo fino, oculto dentro de odres de piel de cabra o mezclado en el fondo de sacos que, oficialmente, transportaban especias preciosas, mirra e incienso. Al ser productos de lujo de alto valor, los guardias romanos en los puestos de control solían ser menos meticulosos si recibían el soborno adecuado. El incienso camuflaba el olor del metal y el polvo de oro pasaba desapercibido bajo las pesadas capas de resina aromática. Una vez que este metal llegaba a los muros de Jerusalén, Herodes dio el paso definitivo. Ordenó la construcción de fundiciones subterráneas. Recientes hallazgos bajo la explanada sur han revelado restos de escoria de oro con una firma química que no coincide con ninguna mina de Europa. Herodes estaba lavando oro extranjero. Al fundir el metal y convertirlo en las pesadas planchas que cubrían el templo, el origen del oro desaparecía para siempre. Ya no era oro de contrabando nabateo, ahora era oro santo, dedicado a la gloria de Dios y por lo tanto, intocable. Herodes convirtió el templo en la mayor caja fuerte del planeta, una fortaleza que ni siquiera los inspectores del César se atrevían a auditar por temor a profanar lo sagrado y desatar una guerra santa. Para que Herodes pudiera montar esta operación de lavado de activos a escala industrial, tuvo que apoyarse en una base histórica preexistente. Tuvo que mirar hacia atrás,
hacia el hombre que trazó el mapa original de esta riqueza, el rey Salomón. La Biblia menciona, en un dato que parece una exageración, pero que es una clave económica, que Salomón recibía anualmente 666 talentos de oro. En moneda actual, hablamos de miles de millones de dólares fluyendo hacia un pequeño reino cada 12 meses. ¿De dónde venía ese flujo constante? Aquí es donde el mito de las minas de Ofir deja de ser una leyenda poética para convertirse en una operación logística de precisión. Salomón, en una jugada maestra, no buscó el oro en su propia tierra. Él creó la primera flota transoceánica de Israel en el puerto de Ezion Geber. En una alianza estratégica con los fenicios de Tiro, los navegantes más audaces del mundo antiguo, sus barcos partían en expediciones que duraban 3 años enteros. Ofir no era solo un punto en un mapa, era el centro neurálgico de una red comercial que extraía el metal más puro de las vetas profundas del África subsahariana y las costas de la India. Este oro de Ofir tenía una característica única: una pureza natural del 99%. En los textos antiguos se le llamaba oro de Parvaim, un metal que al ser pulido emitía un tono rojizo, casi como si tuviera sangre en su interior. Era un metal que parecía tener vida propia. Lo que la historia oficial ha ocultado es que Herodes el Grande no inventó sus rutas desde cero. Él simplemente redescubrió y reactivó los antiguos mapas y tratados comerciales de la era salomónica. Estos documentos habían sido custodiados en secreto absoluto por las familias sacerdotales durante generaciones. Los sumos sacerdotes no eran solo líderes espirituales, eran los guardianes de las rutas. Ellos operaban como una junta de directores de una corporación transnacional que hoy llamaríamos Templo y Compañía. Este sistema funcionaba como el primer banco central del mundo, gracias a una herramienta financiera que dominaban a la perfección: la custodia ritual. Durante siglos, los reyes, sátrapas y mercaderes más ricos de Oriente depositaban sus tesoros personales en las bóvedas del Templo de Jerusalén. ¿Por qué confiarles su dinero? Porque el templo era suelo sagrado. Robar un banco romano era un delito civil, pero saquear el tesoro del templo era una sentencia de muerte espiritual inmediata. Los sacerdotes utilizaban este inmenso capital depositado para emitir préstamos con intereses ocultos bajo la forma de donaciones de gratitud, financiando expediciones y comprando lealtades políticas en toda la región. Incluso la arquitectura física del templo estaba diseñada para servir a esta función bancaria. Las murallas no eran solo gruesas por razones de defensa militar. Estaban diseñadas para proteger las cámaras del tesoro, conocidas técnicamente como el gasofilacium. Allí, en la oscuridad de las bóvedas, los sacerdotes banqueros clasificaban el oro en 3 categorías estrictas que determinaban el flujo de la economía regional. Primero, el oro del culto, destinado exclusivamente al mobiliario y la decoración del santuario. Segundo, el oro de depósito privado, las fortunas de las viudas ricas y los mercaderes que buscaban refugio para su capital. Tercero, el oro de reserva soberana, el fondo de guerra que los sacerdotes utilizaban para negociar con Roma. Para cuando Jesús de Nazaret entra en Jerusalén, este sistema había alcanzado su punto máximo de sofisticación, pero también de corrupción. La casta sacerdotal, liderada por las ambiciosas familias de Anás y Caifás, ya no solo protegía el metal, lo manipulaba para controlar el mercado cambiario a su antojo. Cada peregrino que llegaba a la ciudad santa era, en esencia, una víctima potencial de este sistema. Los cambistas que Jesús expulsó con violencia del templo no eran simples comerciantes de feria. Eran los cajeros externos de esta inmensa red de lavado de dinero herodiana. Su función era vital. Debían obligar a los fieles a convertir sus monedas romanas, consideradas impuras por llevar la imagen del César, en el ciclo de Tiro. En ese proceso de cambio forzoso, los sacerdotes se quedaban con un margen de ganancia exorbitante, que luego fundían en las cámaras subterráneas que los arqueólogos de este 2026 acaban de localizar mediante radares de penetración terrestre. Este oro santo resultante era el que finalmente cubría las paredes del santuario.
un oro sin rastro legal que no pagaba impuestos a las legiones romanas y que otorgaba a los sumos sacerdotes un poder político capaz de comprar voluntades en el Sanedrín y de mantener a raya al mismísimo Poncio Pilato. Era una maquinaria perfecta, donde la fe servía de escudo infranqueable para la mayor operación de acumulación de riqueza que el mundo antiguo jamás vio. Pero esta montaña de oro tenía un punto débil. No podía ocultarse eternamente a la mirada de un profeta galileo que despreciaba las jerarquías de metal. Este sistema de los sacerdotes banqueros no solo acumulaba lingotes, los utilizaba como una herramienta de ingeniería social despiadada. El oro del templo permitía a la casta sacerdotal mantener un ejército de informantes, sicarios y escribas que controlaban cada respiración de los habitantes de Judea. Las familias de Anás y Caifás habían perfeccionado lo que hoy llamaríamos la diplomacia del oro. Sabían con precisión quirúrgica a qué oficial romano sobornar con talentos de oro y qué profecía enfatizar desde el púlpito para mantener al pueblo en un estado de sumisión económica y religiosa. Sin embargo, el verdadero secreto prohibido, el que hacía que los sacerdotes temblaran de miedo, radicaba en la cámara de los depósitos sellados. Recientes estudios topográficos sugieren que bajo el lugar santísimo existía un sistema de seguridad hidráulico. Los sacerdotes, herederos de las técnicas de ingeniería de Salomón y Herodes, sabían que si el templo alguna vez era sitiado, el oro más sagrado, el oro rojo de Ofir, debía ser el primero en desaparecer de la vista de los invasores. No eran sótanos comunes. Eran bóvedas diseñadas para colapsar sobre sí mismas o inundarse con agua de los acuíferos subterráneos en caso de una incursión romana, sellando la riqueza para un futuro Mesías que encajara en sus planes políticos. Aquí es donde la figura de Jesús de Nazaret se vuelve un peligro mortal para el sistema. Cuando Jesús comenzó a predicar que el reino de Dios no dependía de estructuras de piedra y oro, y que debían dejar de preocuparse por acumular tesoros donde la polilla y el orín corrompen, estaba atacando directamente el modelo de negocio sacerdotal. Para los banqueros del templo, un hombre que decía que los lirios del campo vestían mejor que Salomón en toda su gloria, era, técnicamente, un terrorista económico. Jesús no solo volcó las mesas de madera de los cambistas, él puso en duda la validez misma del ciclo de Tiro como moneda de salvación. Al declarar que el templo sería destruido y que no quedaría de él piedra sobre piedra, estaba profetizando el colapso financiero del banco central más grande de Oriente. Si el pueblo dejaba de creer en la santidad del oro depositado en Moria, el poder de los sumos sacerdotes se evaporaría en una tarde. Por eso, su juicio tuvo que ser un proceso apresurado, cargado de ilegalidades y realizado bajo el manto de la noche. No podían permitir que un profeta con carisma popular expusiera ante las masas que el oro que brillaba en la fachada estaba manchado con la sangre de los oprimidos y el contrabando de los desiertos. Incluso la traición de Judas Iscariote cobra un sentido mucho más oscuro bajo esta luz. Las 30 monedas de plata no fueron una cifra elegida al azar. Era el precio legal establecido por la ley antigua para indemnizar la muerte de un esclavo. Al pagarle a Judas con esa suma exacta, los sacerdotes enviaban un mensaje de desprecio absoluto. Para ellos, Jesús no era un profeta, sino una propiedad defectuosa que debía ser retirada del mercado de ideas. Utilizaron plata de circulación común porque el oro del templo estaba estrictamente auditado y reservado para sus pactos de alta política con las potencias extranjeras. Usar el oro sagrado para pagar a un delator habría dejado un rastro que incluso sus propios registros no podrían justificar. Tras la crucifixión, la élite sacerdotal creyó que su monopolio de oro estaba a salvo de cualquier amenaza interna, pero el destino y la geopolítica tenían otros planes. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas bajo el mando de Tito finalmente rodearon Jerusalén. Ocurrió lo que las familias sacerdotales habían temido durante un siglo. El sistema de seguridad que habían diseñado con tanto esmero falló o fue traicionado por alguien que conocía los mecanismos internos.
Cuando el templo fue finalmente envuelto por las llamas, el mundo antiguo sufrió un choque económico sin precedentes. La historia oficial nos cuenta que los romanos saquearon tanto oro que su valor en los mercados de Siria y Egipto se desplomó a la mitad en cuestión de semanas. Sin embargo, si analizamos los informes de los tesoreros imperiales que regresaron a Roma, surge una discrepancia inquietante. El botín de guerra sirvió para financiar obras masivas como el Coliseo, pero no fue suficiente para detener la inflación que eventualmente devoraría al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el sistema de los sacerdotes banqueros no solo consistía en oro físico, se basaba en el crédito y la confianza. Al destruir el santuario, Roma destruyó el banco más confiable de todo el Levante, provocando una crisis de liquidez que obligó a los grandes mercaderes a esconder sus propias reservas bajo tierra. Este es el punto exacto donde la arqueología moderna de este 2026 y el misterio prohibido se entrelazan definitivamente. Si el legendario oro rojo de Salomón y las reservas secretas que Herodes acumuló no terminaron en su totalidad en los cofres del César, su paradero se convierte en el motor de las búsquedas más obsesivas de la humanidad. Desde las excavaciones secretas de los caballeros templarios en la Edad Media hasta las misiones actuales equipadas con radares de penetración profunda, la búsqueda de estas cámaras no es por simple avaricia. Se busca la fuente de un poder que permitió que una nación pequeña y sin recursos mineros desafiara al imperio más poderoso de la tierra. ¿De dónde salió tanto oro para el templo? La respuesta final es un mosaico complejo de ingenio humano, rutas comerciales prohibidas y una fe que se dejó corromper por el brillo del metal. Salió de las flotas perdidas de Salomón en Ofir, de las caravanas fantasmales que cruzaban el desierto nabateo y de un sofisticado sistema de banca y cambio que los sacerdotes operaron desde las sombras de la santidad. Pero mientras los escáneres láser y la tecnología de vanguardia de este tiempo siguen rastreando centímetro a centímetro las profundidades del monte Moriah, la verdadera revelación permanece ante nuestros ojos, esperando ser comprendida. El oro del templo, con toda su pureza y su resplandor casi divino, no pudo evitar que la estructura se derrumbara bajo el peso de su propia soberbia. El secreto prohibido de los tiempos de Jesús no era la ubicación física de un tesoro enterrado, sino la advertencia profética de que ningún imperio, por más que se recubra de oro de 24 quilates, puede sobrevivir si sus cimientos están construidos sobre la opresión y el engaño. Hoy, las cámaras secretas bajo Jerusalén siguen guardando un silencio sepulcral. Quizás es lo mejor para nuestra civilización. Quizás el mundo moderno no está preparado para manejar la inmensa riqueza y el poder que una vez fueron dedicados exclusivamente a lo divino. Pero una cosa es absolutamente segura: el rastro de ese oro nos ha permitido comprender que, detrás de cada gran santuario de la antigüedad, siempre hubo una mente fría, calculadora y brillante, midiendo el peso de cada gramo de fe en balanzas de oro puro. Investigador, el mapa ha sido trazado, las pruebas históricas están sobre la mesa y los escaneos han hablado. Ahora te toca a ti decidir. ¿Crees que este oro debería ser finalmente desenterrado para cambiar nuestra economía, o es una maldición que debe permanecer oculta bajo el polvo de la historia? Soy el Sabio Investiga, y en este canal, la verdad siempre brilla con más fuerza que el oro más puro. Si este viaje a las profundidades de la historia y la conspiración te ha cautivado, suscríbete, activa la campana y comparte esta investigación con aquellos que se atreven a dudar. El mundo está lleno de secretos prohibidos y nosotros apenas estamos comenzando a desenterrar la superficie. Nos vemos en el próximo hallazgo.